amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ubaldo Quiñones en su canal ¿Qué? Una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos como siempre su servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e info muy importante, así también como un análisis, sus comentarios y sobre todo lo que acontece. Mire, y vayamos a Venezuela. Un Venezuela que se anota un triunfo contundente en la Organización de Naciones Unidas. Un triunfo a nivel internacional que ha vuelto loco a Estados Unidos, Grupo de Lima, oposición venezolana. Un triunfo garrafal, contundente, firme y fuerte por parte de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas. Pero vayamos y veamos cuál es esa, por qué es un triunfo tan contundente para Venezuela el hecho de haber ganado un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué es tan importante? Mire, este pasado 17 de octubre, allá en la Organización de Naciones Unidas, se realizaron votaciones para nuevos miembros que formarán parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y entre las naciones que participaban Brasil, Puerto Rico y Venezuela. Venezuela ganó el asiento precisamente allá en la Organización de Naciones Unidas. Venezuela ganó el asiento con 105 naciones que votaron a favor de Venezuela en contra de 80 que votaron en contra de Venezuela. 105 a favor, 80 en contra. Con ese triunfo contundente ganó Venezuela un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Pero ¿por qué se volvió loco Estados Unidos, el Grupo de Lima, oposición venezolana, que ha iniciado una campaña internacional para que no sea, para que Venezuela no logre obtener precisamente el asiento que ya ganó a través de las votaciones? ¿Por qué la oposición, Estados Unidos y los mercenarios de la comunicación están tan desesperados? Ok, vayamos y expongamos las cosas como son. ¿Por qué realmente están tan desesperados? ¿Y por qué ahora tienen esta campaña antivenezolana para evitar que Venezuela se siente precisamente en ese escaño hasta el 2022 y sea parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas? ¿Por qué están tan desesperados? Tanto los medios o los mercenarios de la comunicación, los youtuberos de mierda, así también como la oposición venezolana. Porque pese a que Estados Unidos, fíjese, aquí va, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una gran campaña desde el 10 de octubre, llamando a diferentes gobiernos de África, Asia, Medio Oriente, Europa del Este y Europa, amenazando a muchos gobiernos de las diferentes regiones para que votaran en contra de Venezuela, para que no votaran por Venezuela. Fíjense, una campaña garrafal por parte del Departamento de Estado a diferentes naciones, inclusive amenazándolas, según los diferentes medios, amenazando a ciertas naciones para que no votaran a favor de Venezuela. Y pese a las amenazas por parte del Departamento de Estado, bueno, Venezuela ganó un asiento allá en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y como les digo, ya inició una gran campaña mediática en contra de Venezuela debido precisamente a este triunfo contundente en la Organización de Naciones Unidas. Y la oposición, lógicamente, está muy encabronada. El señor Guaidó, Julio Borges, Ramos Salud, Tintori, el señor Capriles, todos están muy disgustados. Es que Venezuela es una dictadura, es un violador de derechos humanos y ahora tiene un asiento. Es imposible. ¿Cómo es posible que 105 naciones hayan apoyado a Venezuela? No lo pueden creer, es imposible. Pero es que como ellos viven en su propio mundo de delincuencia, no entienden que sí hay naciones y no entienden que sí hay reglas y que sí hay una carta magna que se basa no en lo que quiera la oposición, no en lo que quiera Estados Unidos, no en lo que quiera el Grupo de Lima, sino en lo que quiere todos los gobiernos representados en la Organización de Naciones Unidas. Ahí, precisamente por eso ganó Nicolás Maduro o ganó Venezuela el asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y aquí viene
algo más interesante. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto odio contra Venezuela? Porque ahora, al formar parte del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos pierde por todos lados, puesto que Estados Unidos estaba utilizando diferentes organizaciones de derechos humanos que están siendo financiadas directamente por el Departamento de Estado, no por la Organización de Naciones Unidas. Entiéndalo usted, que son organismos creados por Estados Unidos para que señalen siempre a los gobiernos inconvenientes, a los gobiernos que quiere Estados Unidos señalar como violadores de derechos humanos para justificar sus acciones en contra de esa nación, imponiendo inclusive sanciones económicas. Estoy hablando de organismos que nada tienen que ver con la Organización de Naciones Unidas, sino que son organismos creados desde la Casa Blanca para que se digan que son de derechos humanos y que estos únicamente apunten directamente a los gobiernos inconvenientes, como el de Venezuela, o el de Cuba, o el de Nicaragua, o de cualquier otra nación. O sea, que son independientes. En realidad no son organismos que tengan ningún tipo de credibilidad. Únicamente la Organización de Naciones Unidas. Fíjense, ahí está el punto interesante. Como anteriormente, todo lo que acontecía en Venezuela, aún los crímenes de la oposición se los cargaban al gobierno del señor Nicolás Maduro. Ahora, como Nicolás Maduro o el gobierno de Venezuela va a tener un representante interno, este podrá participar de todas y cada una de las diferentes investigaciones sobre violación de derechos humanos. Al mismo tiempo podrá el gobierno de Venezuela exponer la causa o la forma tan seria o grave que afectan las sanciones económicas del gobierno o que impuso el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela. Entonces, es precisamente por eso que Estados Unidos, el Grupo de Lima o las naciones títeres y lacayas en América Latina, así también como la oposición venezolana, están desesperados, porque ahora no podrán manipular a este organismo para culpar a Venezuela o al gobierno del señor Nicolás Maduro de todos los crímenes que cometen en muchas ocasiones la misma oposición venezolana, y que Estados Unidos ahora no podrá encubrir el crimen o las sanciones económicas. Este crimen, y cuando digo crimen es que es un crimen, las sanciones económicas en contra de Venezuela, porque pese a que los mercenarios de la comunicación como el señor Jorge Ramos, el señor Bailey y los youtuberos de mierda anti-venezolanos tratan todo el tiempo de culpar a Nicolás Maduro, todo lo esconden, nunca dicen la verdad, entonces ahora con un miembro permanente o con un miembro hasta el año 2022, el gobierno de Venezuela puede exponer a través de este organismo de la Organización de Derechos Humanos, puede exponer cómo es que afecta directamente a la población civil las sanciones indiscriminadas impuestas por Estados Unidos. O sea que con esto Venezuela tiene una carta fundamental y muy contundente en contra de cualquier acción que cometa Estados Unidos en la violación de derechos humanos que comete en contra de los venezolanos. ¿Entiende? Precisamente por eso están desesperados. Y aquí va otro punto muy importante. Esto tenía ganas de decirlo y lo voy a decir. Los medios de comunicación, cuando yo digo mercenarios de la comunicación, sí, son mercenarios, como Jorge Ramos, Bailey y muchos otros que dicen pseudo periodistas o presentadores de noticias, porque no son más que mercenarios de la comunicación. Por esta razón, no olvide, lo reitero nuevamente aquí para mis hermanos latinoamericanos, que las grandes cadenas nacionales, las grandes cadenas nacionales, así también como las grandes cadenas de televisión, en cualquier región de América Latina o del mundo, no son del Estado, sino que son parte de la burguesía, sino que son y forman parte de las multinacionales y transnacionales. ¿Sí me entiende? Son parte de las multinacionales y transnacionales, ya sea de instituciones financieras, ¿okay?, de instituciones crediticias, así también como de grandes empresas y empresarios. Por lógica, si las grandes cadenas o medios de comunicación corporativos son de las grandes multinacionales y transnacionales, de instituciones financieras, porque hay muchas conexiones, entonces ¿a quién van a responder periodistas o mercenarios de la comunicación como Bailey,
como el mismo Jorge Ramos y muchos otros, ¿a qué van a responder? Si no es a los intereses de las multinacionales y transnacionales y los políticos que defienden multinacionales y transnacionales y cualquier tipo de acción en contra del pueblo. ¿A quién cree que van a defender? Obviamente, a sus amos, a las grandes multinacionales y transnacionales, a los políticos traidores, como Piñera, como Lenin, como Iván Duque. Todos ellos van a ser defendidos por estos gobiernos, por estos pseudo periodistas o por estos mercenarios de la comunicación, porque representan los intereses del imperio o de la Casa Blanca. ¿Entiende? Por ahí va todo este rollo. Por eso estos hablan pestes en contra de Venezuela y están indignados porque fue asignado Venezuela como miembro precisamente del Consejo de Seguridad o el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Ahora no podrán manipular toda la información porque va a haber miembros de Venezuela en las investigaciones. Y obviamente esto los tiene vueltos locos. Ahora, en cuanto a los youtuberos antivenezolanos, porque no solamente cuando son antivenezolanos, todos los youtuberos son anticubanos, son anti-nicaragüenses, son anti-bolivianos, y ahora con un presidente progresista como Andrés Manuel López Obrador en México, bueno, son anti-mexicanos. Todos estos youtuberos de mierda también, que no son otra cosa más que pericos, que repiten las estupideces del criminal Juan Guaidó, de Julio Borges, o lo que diga el Departamento de Estado, o lo que diga el señor Piñera, o lo que digan los políticos o cualquier institución, el señor Luis Almagro. Son repetidores, son los pericos que repiten las mismas estupideces de los criminales que quieren destruir América Latina. Por lo tanto, muchos youtuberos antivenezolanos o anti-ecuatorianos, digamos, o anticubanos, antinicaragüenses, antibolivianos o antimexicanos, no son más que repetidores de las políticas agresivas de Estados Unidos y que apoyan directamente cualquier agresión de Estados Unidos en contra de América Latina. Entiéndalo, son los youtuberos antivenezolanos y anti algunas naciones independientes en América Latina, son traidores del mismo América Latina. Odian a América Latina, detestan a América Latina y apoyan cualquier acción criminal que se dé en contra de América Latina. Es lo que son traidores a América Latina, lo son. Todos ellos no tienen absolutamente nada, ningún fundamento real. No tienen leyes, no hablan de normas, no hablan de la misma Constitución. ¿Por qué? Porque actúan como criminales, como mercenarios de los políticos traidores de América Latina. Es lo que son, mercenarios también de la comunicación, porque únicamente se basan en los crímenes que diga uno u otro, sin decir si tiene razón y por qué la tiene. Porque yo siempre digo y insisto, cuando quieran hablar de algo, hablemos. ¿Por qué Juan Guaidó es presidente interino? ¿Bajo qué norma? ¿Bajo qué ley? ¿Bajo qué código de la Constitución? ¿Bajo qué código? No lo saben, no lo entienden. Y es mentira, es falso. El señor Juan Guaidó no tiene ninguna legitimidad bajo ninguna ley, bajo ninguna Constitución. No la tiene, no existe. ¿Por qué las sanciones económicas de Estados Unidos son también ilegales? ¿O por qué son legales? Ellos que me digan por qué son legales. Yo les digo por qué son ilegales. Bajo la Carta Magna de la Organización de Naciones Unidas. Yo les digo bajo qué artículos son ilegales. Pero quiero que ellos me digan bajo qué artículo de la Carta Magna de las Naciones Unidas, bajo qué artículo las sanciones de Estados Unidos son legales. No existen. Son ilegales. Es un crimen. Es una violación de derechos humanos en contra de Venezuela. Fíjese, los defensores, precisamente los antivenezolanos, están quebrantando normas, leyes, estatutos, apoyan cualquier tipo de crimen en contra de América Latina, en contra de los latinoamericanos. O sea, son traidores de América Latina. Todos. Lo siento si usted tiene por ahí algún amigo o sigue alguno de estos, mándele mi video. Dígale que yo dije que es un traidor de América Latina. Porque a ellos no les interesa más que, no sé, tal vez ser esclavos de un imperio. Digo que eso es su anhelo, es ser esclavos de un imperio, que sus hijos o hijas sean violadas, sean saqueadas, sean pisoteadas, porque es lo que piden. Al apoyar al imperio de Estados Unidos es lo que piden, que América Latina esté sometida y dominada, humillada por Estados Unidos. Y eso, eso es lo que ellos quieren, es lo que sueñan, es su fantasía.
porque son traidores, porque realmente no tienen dignidad, porque no tienen el más mínimo de respeto por sí mismos. No lo tienen, y lo siento, no lo tienen. Son unas prostitutas mercenarias o mercenarios de la comunicación. Lo son todos los que apoyan a Estados Unidos, todos los que dicen que Estados Unidos es la gran nación de democracia, de independencia. Todos son mercenarios, prostitutas y sacos vacíos que no entienden la realidad. Yo lo digo tan claro como es. Ahí lo tiene. Si alguno se siente ofendido, vamos por leyes, vamos bajo las normas, vamos bajo la Carta Magna. Veamos quién tiene la razón, quién está mal, quién está equivocado. Yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo. Yo les digo por qué Estados Unidos está equivocado, por qué los que lo apoyan están equivocados, pero con normas, leyes, estatutos e historia. Yo se los digo. Venga, el que se sienta ofendido con mis palabras, de esos mercenarios de la comunicación, esos youtuberos de mierda, antivenezolanos, yo los invito. El que se sienta, que crea que puede con esta verdad, venga. Venga. Yo estoy encantado de poner en su lugar a todos esos mendigos traidores latinoamericanos, antivenezolanos, antilatinoamericanos, porque obviamente odian a América Latina. Lo odian, ¿no? Y lo siento, porque hay algunos que realmente, sin ser racista, ellos odian a América Latina, los indígenas de América Latina y a los ciudadanos de América Latina. Y la neta, es que algunos de ellos, la verdad, no están como para ni siquiera hablar mal de un solo latinoamericano, porque honestamente están bien jodidos. De todo, física y mentalmente, están bien jodidos. Y se sienten la gran cosa. Hágame usted el carajo y puto favor. Pero bueno, de que los hay, los hay. Nos vemos a la próxima.